Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 19 de agosto y acabo de volver de vacaciones después de estas 2 semanas, que siempre que me voy de vacaciones pasa algo interesante. La verdad que no sé cómo lo hago. Bueno, pues el vídeo lo vamos a hacer en abierto como celebración de finalización de las vacaciones y vamos a ver línea directa para nuestro amigo José Carlos, Berkshire Hathaway para nuestro amigo Percusive, BATS, la británica, para Francisco Ramón. Vamos a ver también AMD para nuestro amigo Santi y, como no, el banco BBVA, Repsol e IAG. Insisto un poquito en el Repsol porque al final todo llega a buen puerto y al final todo se cumple, todo se va a cumplir, todos los cierres de gap, todas las anomalías estadísticas al final todas se pueden cumplir, simplemente necesitamos que pase el tiempo, ¿verdad? Lo vemos por ejemplo en línea directa, lo podemos ver también en BATS y lo hemos podido ver en IAG y en Farmamar y en un montón de empresas más. Bueno, pues en Repsol está pasando lo que ya decíamos desde hace un par de años, va para casi 3 años. Lo que pasa que, bueno, pues tiene que ser en las circunstancias que tengan que ser. Y eso no sabe nadie cuándo va a suceder. Ahora lo vamos a explicar con claridad. Si has llegado hasta aquí y te gusta lo que estás viendo, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres ser miembro, debajo del título del vídeo hay un botoncito en la parte izquierda que pone unirme. Pinches ahí y te haces miembro del canal con derecho a peticiones y vídeos informativos sobre resultados de acciones, lo que vosotros queráis. Bueno, vamos a empezar ya con línea directa. Una empresa que ha sufrido muchísimo, que de mi punto de vista la han sacado a bolsa en el mejor momento posible por parte de Bank Inter, en el mejor momento posible y además a un precio muy exagerado. Se nota que son buenos banqueros. Estamos hablando de mitad de la pandemia, donde prácticamente había muy poquito tráfico, muy poquito accidente, donde había muchísimas primas, donde prácticamente todo el mundo mantenía el coche, por supuesto. Nadie sabía lo que iba a pasar en esa época, pero no conozco a nadie que haya dado de baja un coche simplemente porque estábamos retenidos en casa, ¿verdad? Bueno, pues una empresa que después de pasar por ese mal trago de empezar a perder muchísimo sus fundamentales, fijaros, en esta época ganaba 5,4 céntimos por acción, luego pasó a 4,8 y luego pasó a 4,5. En este momento las caídas son sustanciales. Acordaos que esta empresa entregaba un 90% del beneficio en forma de dividendo. Llega en un momento en el que ya solo gana un céntimo e incluso llega a perder 1,4 céntimos por acción. Empieza de nuevo la remontada, vuelve a presentar unos resultados donde solo gana un céntimo y en este último, bueno, pues empieza ya a ganar 2,3. Prácticamente es la mitad que lo que ganaba en estas caídas de aquí. Pero ya se olía la tostada, es decir, no habían vendido muy cara y bueno, pues todas estas caídas pues al final no las comemos con patatas y punto. Ahora toca esperar. Bueno, pues había hecho una figura muy interesante en esta zona, que es una zona que, bueno, pues habíamos comentado en varias ocasiones, que son los 88 céntimos, incluso un poquito más abajo, ¿vale? Llegó a estar incluso en los 78 céntimos por acción, donde mantiene muy bien la estructura y todo esto de aquí ya son precios bastante aceptables, pero para lo que ganaba antes, no para lo que gana aquí. Acordaos que aquí ganaba prácticamente 5 veces menos en este trimestre 5 veces menos que lo que ganaba en plenas caídas. Incluso en este de aquí se llegaba a perder lo mismo que los otros dos, con lo cual fijaros los fundamentales lo mal que estaban. Bueno, hace una estructura muy interesante. Fijaros que el precio nunca va a tocar la media de 200 sesiones, que por culpa de tanto Fibonacci y rayita no se ve muy bien, pero es esta línea azul de aquí. Fijaros, el precio no toca la media de 200 sesiones y de repente pues va a atacar esa zona. Es una señal, no es una señal de vuelta otra vez a la tendencia alcista, por sí sola no lo es, pero bueno, hay muchos factores que podrían indicarnos que estaríamos al final de una corrección. Pero para eso tiene que cambiar los fundamentales. Bueno, pues los fundamentales dan el primer aviso en este trimestre. Fijaros, taque de media de 200 sesiones, estrechamiento de medias, vuelve a rectificar, precio óptimo de compra, en teoría, entre comillas, si supiésemos cuáles van a ser los fundamentales, sería el precio óptimo de compra, vuelve a atacar otra vez a la media de 200 sesiones, dejándole un máximo alcista con respecto al anterior, y los mínimos también son alcistas. Fijaros, los mínimos van creciendo, máximos creciendo, y ya este es el último ataque a la media de 200 sesiones, justo cuando presenta, bueno, pues unos fundamentales en los que
pues deja las pérdidas atrás y empieza a ganar dinero de nuevo. Bueno, pues presenta otro máximo creciente, retroceso hasta la media de 200 sesiones y en el medio pues vuelve a ganar la mitad que lo que ganaba anteriormente. Por ahora no se ha roto nada. Máximos alcistas, mínimos alcistas, incluso podría corregir un poquito más hasta la zona de los 95 o incluso 90 céntimos por acción sin ningún problema, no habría absolutamente ningún problema, y a partir de aquí otra vez a estrechar medias y a volver con el impulso alcista siguiente. ¿Cuál sería un valor, un precio justo para esta acción? Bueno, pues teniendo en cuenta que ahora capitaliza por encima de los 1.100 millones, un precio bastante justo estaría en torno a 1,30 € más o menos en esa zona, manteniendo estos fundamentales. Ojo, si en el siguiente trimestre, pues yo que sé, me lo invento, gana 3,5 céntimos por acción, además, por cierto, se me ha olvidado comentarlo, pero ha vuelto a dividendo. Si ganase 3,5 céntimos por acción, superando al trimestre anterior, bueno, pues entonces estaríamos hablando del siguiente nivel de Fibonacci, que estaríamos hablando pues 1,44 €, 1,45 € más o menos por esa zona. Y poquito a poco ir cambiando los fundamentales. Si nos mantenemos en la zona de los 2,3 céntimos por acción de beneficio, pues entonces pues sería, por así decirlo, pues sería mantener el precio más o menos entre 1,30 €, 1,35 €, volver a atacar otra vez a la media de 200 sesiones, 1 €, 1,10 € y volver otra vez a meternos en una tendencia horizontal. Si no hay fundamentales, si no hay crecimiento en fundamentales, es muy difícil que veamos un crecimiento en el precio. Hay acciones que sí lo cumplen, ya vamos a ver alguna de ellas ahora, y bueno, pues es una tontería comentarla ahora sin saber lo que va a ocurrir y todavía queda muchísimo. Fijaros que es para el 18, en teoría es para el 18 de octubre la presentación de resultados, así que por ahora que baje hasta los 95 céntimos, 93 céntimos, bueno, no habría absolutamente ningún problema. Vamos ahora con Berkshire Hathaway para Percussive. Bueno, pues es una acción que lo primero que tenemos que hacer es mirar los fundamentales. Aquí los tenemos. Por cierto, no me ha dicho nada y se lo estoy midiendo en la categoría A, que tiene unos precios desorbitados por acción. Se lo podríamos mirar por la categoría B, que sería exactamente más o menos el mismo gráfico. Lo que pasa es que estaríamos hablando de 440, 445 dólares por acción. Bueno, pues es una empresa que, mira, lo vamos a mirar por la categoría B. Lo que pasa es que no puedo rastrear el gráfico porque seguramente me lo cambie. Vamos a poner aquí, categoría B. Aquí la tenemos. Vale, estos ya son precios más modestos, ¿verdad? 444 dólares por acción, no los 300.000 que costaba la otra. Bueno, es una empresa que, si miramos los fundamentales, capitaliza 958.000 millones de dólares con un PER 14, que es una auténtica pasada para este tipo de empresas. Fijaros el histórico del PER 6,82, PER 13, PER 7, 7,5, PER 8 en el 2023, en el 2022 con pérdidas. Fijaros, estamos en un PER 14, teniendo en cuenta que el máximo de los últimos 5 años es un PER 13. O sea que no estamos saliendo ya de madre. Si nos vamos aquí, vemos que es una empresa que está creciendo de forma lineal la deuda. La caja, bueno, pues había aumentado bastante en el 2021, en el 22 sufrió una caída bastante pronunciada y luego en el 2023 subió un poquito. Como veis, el free cash flow se mantiene constante. Es una empresa que a día de hoy, bueno, pues pasaba de ser una empresa solvente, entre comillas, a ser una empresa bastante endeudada, ligeramente endeudada, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado con estas métricas. Todo tiene que ver con lo que le pasó en el 2022. Pero lo que me llama mucho la atención es que la deuda, en vez de bajar, no hace más que crecer. Y eso es, pues, una mala señal. En cuanto a los informes, ya veis, tenemos cierto crecimiento en los ingresos y tenemos mucha fluctuación en los beneficios. Aún así, como veis en los ingresos netos, el beneficio, bueno, pues tenemos 18.000 millones, 35.000 millones, 35.000, aquí perdió 13.000 millones casi, bueno, 37.000 millones, 12.000, 30.000, excepto un par de trimestres, uno donde pierde 12.000 y otro donde gana 12.000, en el resto de trimestres, y este de aquí 18.000, el resto de trimestres superan los 30.000 millones, perdón, trimestres no, semestres, no, trimestres, sí, me estaba yo confundiendo. Supera los 30.000 millones de beneficio y en estos últimos 12 meses ha ganado casi 68.000 millones, con lo cual ha sido un año bastante flojo. Sin embargo, el gráfico no ha hecho más que crecer.
Y si tenemos en cuenta el Fibonacci del 2020, un punto de caída de precios para casi todas las acciones muy potente y por lo tanto es bastante fiable este Fibonacci, vemos que hay un retroceso doble hasta el 50% de Fibonacci, es un punto clave, como ya sabéis, pero por sí solo no significa absolutamente nada, pero en cambio si nos vamos aquí al MAC vemos que hay una divergencia de 2 puntos. Las divergencias de 2 puntos no son fiables, pero bueno, en este caso, como ya he comentado en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones necesitamos al menos 3 puntos. Bueno, pues hay acciones que con 2 puntos es más que suficiente. De ahí siempre mi consejo de comprar por debajo del 50% de Fibonacci. Es decir, si yo tuviese que comprar Hathaway y me encuentro con este gráfico, que estamos en esta zona de aquí, bueno, pues una pequeña entradita estaría en el 50% de Fibonacci, ¿vale? En el primer toque, en el segundo toque. Y luego la siguiente entrada, pues estaría en el 38.2 de Fibonacci. Que se me escapa la acción, como en este caso, porque solo tengo 2 puntos de Fibonacci de divergencia en el MAC, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Se me ha escapado y ya está, pero yo por lo menos tengo mi entrada en el 50% a ganar dinero. ¿Es poco? Sí, pero bueno, no todo el mundo puede decir que gana en el 80% de las entradas, ni muchísimo menos. Bueno, pues tenemos un rebote en el 50% de Fibonacci, ataque al 100% del impulso alcista, retroceso hasta la media de 200 sesiones y ataque al 138.2 de Fibonacci. Aquí en este punto se mezclan dos cositas. La primera, tenemos un PER 14, que no es que sea un PER exageradísimo, pero es un PER que es el más alto de los últimos 5 años. Una acción que está en el 138.2 de Fibonacci, ya estamos viendo pues que ha completado una figura clásica. No quiere decir que termine aquí la subida, pero bueno, que tiene sus probabilidades, porque ni el técnico ni los fundamentales son algo que vayan a predecir el futuro con un 100% de acierto, ni muchísimo menos. Pero lo que tenemos que ir es combinando todos los datos. Tengo una empresa que se está poniendo cara, tengo una empresa que ha tenido un beneficio de los últimos 12 meses bastante flojo y por lo tanto, bueno, pues empieza ya a estar cara. Ya el riesgo de mantener la posición al 100%, pues ya no significa un riesgo-beneficio bajo, sino todo lo contrario, ¿no? Mantener un 100% de las acciones en estos niveles, bueno, pues nos podríamos arriesgar y esperar el 161.8 de Fibonacci. ¿Serían $40 más? Sí, se podría esperar, pero a mí, por ejemplo, me gusta que cuando tengo todos estos datos, pues oye, no me voy a esperar a la siguiente presentación de trimestral de resultados porque me puedo llevar un chasco y en vez de deshacer parte de las acciones en 450, en $445 por acción, pues la tengo que deshacer en 390, por ejemplo, ¿vale? Y entonces estamos perdiendo pues una serie de beneficio que no merece la pena. ¿Estamos viendo una empresa que está creciendo de forma lineal? Pues la verdad es que no. Lo que está creciendo de forma lineal es la deuda. Los ingresos sí están creciendo de forma lineal, suavemente, pero los beneficios fluctúan mucho. No me cabe ninguna duda que si en la siguiente presentación de resultados tenemos un beneficio desorbitado, con un crecimiento de los ingresos, lógicamente tiene muchas posibilidades de ir a buscar los $482, el 161.8 de Fibonacci. ¿Y por qué no pasarse por arriba un poquito, hasta los 495, por ejemplo? Pues me parecería estupendo. Pero eso es simplemente dejarlo al azar, para ver qué es lo que va a suceder. A mí me gusta, por ejemplo, que cuando se da esta situación y estoy por encima del 138.2 de Fibonacci, como es este caso, deshacer posiciones. Un 25%, por ejemplo. Deshago esas posiciones, me llevo mi beneficio y a esperar. Que retrocede por debajo de la media de 200 sesiones y estoy alejado de los resultados trimestrales, oye, pues estamos hablando pues de una pérdida aproximadamente de $50 por acción, es decir, estamos aproximadamente pues un 12, un 13, un 14%, que sigue bajando por debajo de la media de 200 sesiones y no tengo divergencias alcistas, ni divergencias ocultas, ni señales de debilidad. Bueno, pues entonces podría volver a entrar con ese 25%, podría entrar con menos o directamente no entrar. Pero ahora lo único que podemos decir de Berkshire Hathaway es que está en un momento clave, un poquito caro, pero un momento clave donde la verdad que no merece la pena esperar con un 100% de las acciones invertidas aquí. Yo, desde mi punto de vista, desharía, por ejemplo, el 25% de las acciones. Si es mucho dinero, ¿vale? Estamos hablando de $10.000, $15.000 por acción. Si es una entrada de $3.000, por ejemplo, o $2.500,
pues la verdad es que no merece la pena deshacer ese 25%. No lo merece. Merece más la pena jugar un poquito más, correr ese riesgo. Eso ya depende de la personalidad de cada uno. Vamos ahora con Bats, que nos la pide nuestro amigo Francisco Ramón, que me comenta que si puedo comentar yo la recompra de acciones, esos 200 no sé cuántos millones de acciones que ha comprado, que ha anunciado que va a comprar la empresa. Me parece estupendo. Estamos hablando de una compra masiva de acciones que, bueno, pues dentro de lo malo que lo está pasando a la empresa, con estas noticias negativas que veíamos en aquella ocasión en esta zona, es una empresa que yo he recomendado mucho comprar en zonas bajas. Estamos hablando de, pues en aquel momento eran 2.400 peniques más o menos. Luego a medida que va entregando dividendos, porque lógicamente va entregando dividendos y todo va cambiando, pues 2.300 peniques, 2.200 peniques, aparece una noticia mala y yo fui el primero que dice, oye, el que esté comprado en estos precios de aquí, ¿vale? Que van variando con el dividendo lógicamente, toca esperar. Que baja muchísimo porque al final todas esas noticias al final luego se quedan en nada, ¿no? Todas esas inversiones que tiene que hacer la empresa, bueno, pues activar más el negocio del pitillo, el cigarro electrónico y demás, bueno, pues al final son estructuraciones que tiene que hacer la empresa con el paso del tiempo y punto. Hay muchísimas herramientas con las que se puede actuar antes de que se produzcan esos debacles y una de ellas es la recompra de acciones. A mí me parece estupendo, me parece muy bien que se gaste un dinero en la recompra de acciones. Por un lado, si tú tienes las acciones compradas a muy buen precio, ten en cuenta que una reducción de número de acciones, por ende, tienes más potencial de subida, porque tienes menos acciones que comprar y por lo tanto hay menos acciones con las que se puede jugar, ¿vale? Imagínate que hubiese 100 acciones, si quitamos 10 del mercado y de esas 100 acciones había 20 fuera de las manos fuertes, en el mercado libre, acciones libres, bueno, pues ahora al quedar 90, si quitamos esas 10 que probablemente esté comprando la empresa, a lo mejor ahora nos encontramos que solo hay 15 o 12 acciones para poder mover, para poder jugar. Y empieza un proceso de especulación en la cual seguramente, si todo va bien, la subida de precios está casi garantizada, ¿verdad? Como ha sucedido aquí. Casi garantizada. También es cierto que la empresa, al quitar tantas acciones del mercado, se va a gastar menos dinero en dividendo. Es una empresa que paga un buen dividendo y lo paga trimestralmente. Estamos hablando de unos 58-59 peniques por acción, que no están nada mal. Trimestralmente, prácticamente un 10, un 11%, si lo hemos comprado, hemos sabido comprar a buenos precios. Y a partir de ahí, pues estupendo. Simplemente lo que os decía yo meses atrás, casi más de un año, que son acciones para mantener, simplemente ir cobrando dividendos y cuando se produzca la gran explosión, es decir, acordaos que decíamos de pasar de 2.300 peniques a atacar el máximo, que en este caso se ha reducido mucho, ¿no? Pero estamos hablando de atacar los 3.000 peniques. Estábamos hablando en aquel momento de por encima de los 3.200 peniques, una cosa así. ¿Se puede producir? Bueno, pues la subida ha sido espectacularmente alta. Fijaros que la acción se ha separado mucho de la media de 20 sesiones, ha tenido que retroceder y demás. Pero bueno, puede seguir por el buen camino. Luego vendrán las correcciones potentes. Pero ahora mira, nos encontramos a 2.700 peniques, muy por encima del precio, bueno, muy por encima tampoco, un 15% por encima del precio en el cual yo os comentaba que era una buena acción para ir acumulando. Un 15%. Más todos los dividendos que llevamos por el camino, que son bastantes, estamos hablando pues unos 7 o 6 dividendos por el camino. O sea, en total un 35% si decidimos, más o menos, un 30%, lo vamos a tirar a la baja, un 30% por encima del precio más alto recomendado de compra. Así que, bueno, pues a mí me parece un buen asunto. Si vendiésemos hoy, yo por ejemplo Bats, ahora mismo no la vendería. Me gustaría ver un poquito más alto un ataque a la zona de los 3.000 peniques por acción. Una vez que llega a los 3.000 peniques por acción, ¿merece la pena mantener la posición? Desde luego que no. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque, hombre, desde que estamos aquí, que son 2.750 peniques, por ejemplo, hasta 3.000 peniques, redondeando, son 250 peniques de diferencia. Si lo queremos cobrar en forma de dividendo, pues necesito 5 trimestres. Es decir,
un año y un trimestre. ¿Vosotros queréis que se ataque a la zona de los 3.000 peniques con esta noticia de la recompra de acciones, que está muy bien, pero que al final, pues oye, hay que pagar muchísimo dinero, reestructurar la empresa muy bien, hacer frente a a la gran deuda que tienen? Oye, pues la verdad que me parecería muy muy feo que se rompa ese máximo anterior de 3.000 peniques. Y todo esto va bajando con la entrega de dividendos. Repito una vez más, ¿eh? Bueno, pues yo aquí, desde mi punto de vista, lo más lógico sería deshacer todas las posiciones y empezar a esperar. Ya desde este punto hasta la zona de los 3.000 peniques ya es un año y 3 meses de beneficio del dividendo que te has quitado de en medio. Merece la pena, ¿vale? No merece la pena quedarse por el dividendo. Merece la pena deshacer el 100% de las posiciones y luego ver una potente corrección. Y volvemos otra vez a la casilla de salida. Esta vez, como van entregando dividendos, pues todo esto irá bajando y en vez de estar en 2.200 peniques, pues estaremos empezando a comprar en 2.100. Luego en 2.000, luego en 1.900, en 1.800, quién sabe, ¿no? A lo mejor dentro de un año y medio o 2 años. Volvemos a acumular acciones y ¡zum! Otra vez. Y esta vez el ataque pues no será a los 3.000 peniques, a lo mejor es a los 2.800 peniques. Pero oye, es que estamos empezando a acumular a 2.100. A 2.100, a 2.000, a 1.900. Y esa es la estructura que hay que seguir aquí en Bats. Simplemente tarda más de lo esperado. Cuando estábamos en la zona de aquí, tardó muchísimo más de lo esperado debido a estas malas noticias. Prácticamente contábamos con que al principio del 2024 tendría que producirse este ataque, simplemente por técnico, no ni siquiera por fundamentales, y bueno, pues se hizo esperar, nada más. Pues la recompra de acciones me parece muy bien, pero me parece mejor tener una estrategia muy muy clara de lo que estamos haciendo en Batch, ¿eh? Y cuando nos acerquemos a los 3.000 peniques, entonces va a estar la cosa muy muy cara. Lo recomiendo porque hay que solo ver la deuda, hay que ver la reestructuración de la empresa que tiene que hacer, bueno, muchísimos temas que ya hemos comentado. Y ahora vamos a ver AMD para nuestro amigo Santi, que me comenta que, bueno, no sé exactamente a qué precio compró, porque me comenta en los comentarios, a ver dónde está, que nos pidió ya hace unas semanas Nike, se lo trajimos y dice que salió justo antes de resultados en Nike, como comentábamos en el vídeo, $93. Y se fue a AMD, donde estoy perdiendo un 13%. ¿Podrías analizarla? Por supuesto que sí. Y un abrazo enorme para ti también. Bueno, el problema de AMD es que en cuanto a los fundamentales, permitidme que resete el gráfico. Tampoco sé, Santi, exactamente en qué precio has entrado. Yo no sé si entraste aquí arriba en la media de 200 sesiones en 153, te cayó hasta aquí, justo aquí fue donde me escribiste el mensaje, con lo cual ya estarías prácticamente a punto de recuperar, o compraste un poquito más abajo y ya vas ganando, no lo sé, ¿eh? Pero si vamos a ver los fundamentales de AMD, es una empresa que capitaliza 244.000 millones, un PER 177, nada más que comentar. Está extremadamente cara, muy muy cara, donde el histórico del PER, pues ya veis, 151, totalmente descartable, un PER 45, un PER 57, PER 77, PER 280, totalmente descartable en el 2023. Y ahora estamos con un PER 177. Bueno, pues sigue estando hiper cara. Hiper cara. Es una empresa que, bueno, ya veis la evolución de la deuda. No me preocupa en exceso que se haya multiplicado por 4 en 2022 y mantenido en el 2023. Me gusta mucho más la posición de caja, que es una caja muy potente, tienen deuda porque quieren, y el free cash flow, bueno, pues está corrigiendo en este 2023 hasta niveles del 2020, ¿no? Es muy difícil volver a ver niveles 2021 y 2022, y es una pena, ¿no? En cuanto a los informes, bueno, pues vemos que los ingresos se mantienen, tenían un crecimiento lineal y ahora se mantienen más o menos constante, en torno a los 5.700, 5.800 millones, como gana aquí, 5.800, 5.500, 6.000, 5.800, 5.400, 5.400, 5.600. Más o menos estable en esta zona, ¿no? Con una salida puntual hasta los 6.000, pero bueno, que se mantiene en los 5.800 millones. En cuanto a los márgenes, son minúsculos, y por lo tanto, con unos márgenes tan pequeñitos, lo repito mucho en estos vídeos, tenemos muchísimo peligro de que a la más mínima hoja de un árbol que se cae, ¡pum!, entramos en pérdidas. Y es que fijaros aquí solo ganaba 21 millones de dólares, facturando 5.600 millones, ¿vale? 5.600 millones. Márgenes es que son muy pobres.
Aquí perdía 139, aquí ganaba 27, aquí ganaba 300 millones, aquí ganaba 667 millones. Volvía a 123 millones y vuelve a 265. Fijaros, ¿eh? Es decir, estamos hablando de una empresa que, aunque ganase 800 millones, serían unos márgenes muy pobres, y estos son 667, serían unos márgenes muy pobres, y tiene trimestres donde gana 21, 27, 125, 135, o sea, márgenes muy muy pobres. De ahí ese PER tan elevado de 177. Fijaros, aquí tenemos los ingresos y por lo menos en TTM en los últimos 12 meses ha ganado 1.350 millones comparado con lo que ganaba hace tan solo 7 trimestres donde prácticamente perdía dinero. ¿Vale? Si tenemos en cuenta estos últimos 4 meses, aquí ganaba, aparte, bueno, pues descontando cierta cantidad de pérdida, pues estaría ganando unos 300, no llega a 250 millones, ¿vale? Frente a los 1.350 que gana ahora. Es decir, no podemos decir nada bueno de los fundamentales. Los últimos 12 meses han sido fantásticos para la empresa, pero aún así, ganando 1.350 millones, tenemos un PER elevadísimo, con lo cual está carísima. Es la típica empresa que por fundamentales no podemos decir gran cosa, no nos sirven de gran ayuda. Entonces simplemente nos tenemos que basar en pues el técnico, puro técnico. Y tenemos un avance de Fibonacci desde el 2020, muy bonito, con un retroceso, vamos a ampliar para que lo veáis bien, que a veces me olvido que vosotros, oye, me estáis viendo en un móvil o lo que sea, y no tiene por qué verse bien. Con un retroceso hasta el 50% del tirón, mantiene el 50%, fijaros aquí, Aquí, por ejemplo, si vemos divergencias alcistas, sería una pequeña entrada. Imaginaos que yo tenga 10.000 euros, ¿vale? O 10.000 dólares para invertir en AMD, porque me da la gana. Y digo, pues aquí le meto 3.000 dólares. Siguiente nivel, 38 desde Fibonacci. 3.000. Siguiente nivel, aquí, y lo respeto, no veo que haya aquí un rebote. Si no me entra, no entro. Llega a este nivel y llega. ¡Pum! Y pues otros 3.000, por ejemplo. Oye, y el siguiente nivel, pues aquí abajo, donde ya metería el último cartucho. No llegó, pues oye, tengo 9.000 dólares, donde el precio medio seguramente esté por aquí abajo, porque acordaos que no es el mismo número de acciones la que puedo comprar aquí, que aquí, invirtiendo siempre 3.000 dólares, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, el precio medio estará más o menos por esta zona de aquí, 83 dólares por acción, donde la he visto caer hasta los 55. O sea, vosotros imagináis la entrada. Es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, me ha apetecido entrar en AMD, no he puesto stop loss y he hecho una estructura de entrada por niveles de Fibonacci. Pues estupendo. Simplemente tengo que dejar correr los trimestres y esta entrada que he hecho, por ejemplo, a mediados, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre del 2022, empieza a dar sus frutos, fijaros, empieza a dar sus frutos aquí, en el primer trimestre del 2023. Donde ya empiezo a ganar bastante dinero en el segundo trimestre. Vuelvo a corregir y vuelvo a niveles, sigo ganando dinero y vuelvo otra vez a ganar una pasta, ¿vale? Y entonces aquí es cuando uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Estamos hablando de una estructura de Fibonacci donde he tenido una entrada determinada, ha atacado el 100%, donde voy ganando un dineral, porque acordaos que mi precio medio, por ejemplo, puede ser 85 dólares. Por redondear, que sería más abajo, pero bueno, 85 dólares. Y veo que está atacando la zona de los 163. Pues prácticamente llevo un 95% de beneficio. 95% de beneficio. Ataca la zona del 100% y la supera en el primer intento, con un throwback a las 2 semanas. Oye, pues esto todo nos indica que va a atacar el 131.8 de Fibonacci. 210 dólares. ¿Vale? 210 dólares. Esto significa que voy ganando un 140% de beneficio. No está nada mal. Una vez que llego ahí, digo, pues no vendo por mis narices, que es la estructura que os decía al principio, ¿no? Con Berkshire Hathaway. Pues no vendo por mis narices. Pues yo qué sé, a veces merece la pena vender. ¿Por qué? Porque es una empresa que sí, que ha mejorado mucho en estos últimos 12 meses, donde ha aumentado mucho el beneficio. Pero ciertamente, aunque aumente el beneficio, yo qué sé, aunque lo duplique, sigo teniendo un PER 80, un PER 85, una auténtica animalada. Aunque duplicase el beneficio de los últimos 12 meses, tendría un PER 85. Con lo cual, con todos esos datos, me merece muchísimo la pena deshacer posiciones aquí.
Imaginaos que yo hubiese dicho, pues ahora voy a deshacer el 50% de mis acciones en $210 por acción. Oye, que en tan solo 6 meses veo que vuelve a atacar la línea de tendencia y me encuentro a un nivel de Fibonacci muy cercano al 61.8. Muy cercano. He vendido en $210, todavía me queda el 50% de acciones a $85 y me encuentro con que estamos a $121. ¿Podría tener ahí una entrada? Sí, podríamos hacer una entrada ahí. ¿Por qué no? ¿Por cuánto? $3.000, por ejemplo, que es prácticamente pues un 70% de la mitad que he vendido, pero a precios de $85, ¿vale? Con los 210 que he vendido, pues sería aproximadamente un 25%, ¿vale? Del dinero que he metido aquí, tan solo un 25%. Y no estoy mejorando mi media, la estoy empeorando. Pero también es cierto que tengo la mitad de las acciones a $85 y una pequeña cantidad a 125. Bueno, pues eso sería la estructura lógica. Como me fallan los fundamentales, como no soy capaz de sacar una información fiable de esos fundamentales, pues lo que me tengo que fiar son de líneas de tendencia, de los Fibonaccis a corto plazo, es decir, no más allá de 3 años, a que el precio se comporta muy bien con las medias. No hay que fijarse en la media de 200 sesiones en este caso, hay que fijarse más en la línea de tendencia, que la ha respetado muy bien durante todas estas ocasiones. Oye, y funciona, hasta que llegue un momento que deje de funcionar. Ese es el punto clave. Bueno, pues si nuestro amigo Santi ha decidido comprar en la media de 200 sesiones, no es su mejor entrada, ¿vale? Podríamos haber, si me hubiese pedido más información de esta empresa, le hubiese contado exactamente lo mismo. Yo me hubiese esperado más a esta zona de aquí, a la zona de los 130, por ejemplo, para hacer una entrada en 130, o más cercana a la línea de tendencia en 125, pero bueno, que da igual, pues prácticamente da igual, ¿vale? La diferencia. Lo que hay que tener claro es que en ningún momento puede perder esta línea de tendencia, no puede dormir por debajo, porque eso sería un punto de debilidad absoluto sobre una empresa que ha crecido muchísimo el PER, donde tenemos un PER descomunal y una debilidad, con tan solo una debilidad que nos marque en esta zona, se viene abajo toda la estructura, ¿vale? Toda esta estructura ya se ha cumplido, el técnico se ha cumplido, es correcciones hasta niveles de Fibonacci, ataque al 100%, rotura, ataque al 138.2, con un PER muy alto, aunque haya crecido muchísimo beneficio, un PER muy alto. ¿Qué más podemos pedir de esta acción? Muy poco, no podemos pedir mucho más. Es que si mañana me dice que en un trimestre va a ganar 1.300 millones, que es lo mismo que gana ahora en 12 meses, pues bueno, tendría mis dudas. Pero yo no sé lo que va a pasar dentro de 3 meses. No tengo ni idea. Entonces, arriesgarme a perder de 210 a 125, es decir, pierdo $110 por acción, o $90 por acción, por esperar un milagro, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Es mejor asegurar un poquito las ganancias. Si mañana descubrimos, oye, que ganan 1.300 millones, pues el que haya comprado aquí y haya mantenido posiciones aquí, estupendo, ha acertado de lleno. Pero como en este trimestre diga, no, es que he ganado 100 millones, pues como nos encontremos en esta zona, peligro de muerte. Una vez que se rompe la estructura altista, nos desplomamos otra vez hasta los niveles de Fibonacci, que recuerdo que serían $100, $85, $70, incluso podría perder el 100% de impulso alcista con $39. Tampoco sería una auténtica locura, aunque a días de hoy parece una locura bajar de 150 hasta $39, una locura. Pero fijaros, en el pasado ya lo ha hecho. Estaba a $160 y bajó a 57. Tampoco podemos decir que no se cumplen estos pronósticos. Con lo cual, para Santi, una entrada en esta zona, ¿vale? Es una zona arriesgadísima para MD. Con estos fundamentales, súper arriesgada. Solo quiero que te fijes en esta línea de tendencia. Si tú vas llegando a esta zona de aquí y empiezas a oscilar, ¿vale? Aunque esté muy cerquita o por debajo de tu precio de compra, ¿vale? Imaginemos que ha comprado a $152. Empieza a subir a 164, empieza a bajar a 148, empieza a subir a 170 y nos va dejando una estructura de máximos y mínimos crecientes. Mantén la posición. Tiene aquí un gap por cerrar en la zona de los 177, tiene aquí otro gap por cerrar en la zona 206 y una vez que supere este máximo, si lo consigue, 186,
mantén la posición. Y ya veremos si vuelve a atacar la zona de los 138.2, ¿vale? Que son 131.8, que son los $210 por acción. Pues tú lo mantienes y a ver si ocurre. Que no ocurre, oye, que me ha dejado aquí un máximo, aquí un mínimo, el máximo es más pequeño. Bueno, ya sabéis que los máximos consecutivos descendientes no son preocupantes. Pero si aquí me deja un mínimo y el siguiente mínimo está más abajo, entonces solo te queda el comodín de la línea de tendencia, ¿vale? Que estaría, por ejemplo, en $131. Si la pierde a cierres, ¿vale? Si un día cierra por debajo de los $131, 128, lo que sea, preocúpate. Ponte un buen stop loss en esta zona, porque entonces la estructura se puede perder muy rápidamente, ¿vale? Es el consejo que te doy. Mientras deje una estructura que respete esta línea de tendencia, que mantenga una armonía en las medias, como vemos aquí, donde cada vez que ataca la línea de tendencia o la media de 200 sesiones, oye, se abre en abanico, corrección, se abre en abanico, corrección. Pues si aquí se abre en abanico, tú mantén posición. Pero eso sí, con estos fundamentales es muy difícil que supere los $110. No seamos avariciosos tampoco, ¿vale? Empecemos a deshacer posiciones, que los fundamentales están diciendo claramente que hay que deshacer posiciones. Vamos ahora con el BBVA. Voy a resetearlo porque si no me voy a volver loco. Bueno, pues ya, perdón, en Agas no, que lo cambié antes. BBVA, ahí. Bueno, pues ya falta muy poquito para saber si nos van a bajar los tipos de interés, que lógicamente es bastante probable que así sea. Fijaros cómo nos está dejando una estructura de mínimos decrecientes, máximos más o menos aleatorios, pero por ahora la estructura sería decreciente y casi se empieza a atisbar aquí un canal, ¿verdad? Vamos a poner aquí un canal donde podríamos ver pues unos máximos. Permitidme que lo corrija porque lo he hecho fatal. Más o menos sería una cosa así, ¿vale? Y una serie de mínimos que, bueno, más o menos estarían dentro de ese canal que parece que se está cumpliendo, ¿vale? Para los nuevos del canal y la gente que no me conoce, yo soy muy fan de despreciar las mechas, que son estas líneas. Si eres muy nuevo en bolsa, igual no sabes ni de qué te estoy hablando. Las mechas son estas líneas donde, bueno, pues se ha comerciado, se ha comprado y vendido acciones en esos precios, pero el cuerpo de la vela para mí es lo más fiable, ¿vale? Donde, bueno, pues es la apertura y el cierre de mercado. La apertura y el cierre de mercado. Todo lo demás yo lo desprecio, pues simplemente porque pueden ser salidas de tono del precio sin una lógica, que normalmente coincide con zonas de muy bajo volumen. Por lo tanto, para mí no tiene mucho sentido tenerlas en cuenta. Desde mi punto de vista, siempre me ha funcionado muy bien para todas las estructuras, tanto el Fibonacci, triangulaciones, canales, lo que sea, incluso soportes, me ha funcionado muy bien el cuerpo de la vela, ¿vale? Que es la zona rectangular que todos conocemos. Nada, yo desprecio mechas y colas. En este caso sería una mecha, en este caso sería una cola. Y por ahora el canal, bueno, pues parece que lo está haciendo bastante fiable. Con lo cual la siguiente zona de apoyo sería la zona de los 9,95, 9,94, más o menos esa zona de ahí. Si no es capaz de superar esa zona, pues ya veríamos otro mínimo decreciente en la zona de los 8,21. Si nos anuncian una bajada de tipos de interés, aunque solo sea 0,25, lo más lógico sería en torno a 0,50, las bajadas de tipos de interés suelen ser más rápidas, porque cuando hay una bajada de tipos de interés significa que la misión está cumplida, hemos machacado la economía y por lo tanto hay que empezar a activarla otra vez, despacito, pero activarla otra vez, y bajando de 0,25 en 0,25 no se nota, con lo cual seguiríamos destruyendo mucho la economía. De hecho, bajarla de 0,5 en 0,5 también seguiría destruyendo economía, pero a otro paso, ¿verdad? Bueno, pues esta bajada de tipos de interés ya sabéis lo que significa, llevo diciéndolo, ni se sabe. Pues una bajada de la capitalización de los bancos, pues de una forma muy rápida y contundente, ¿vale? Mientras sigamos por este panorama, con una economía flojilla, con unos datos que nos han llegado de Estados Unidos bastante malos, me pilla siempre me pilla en vacaciones, yo no sé cómo lo hago. Fijaros qué bajada desde esa parte superior del canal 10-21 directamente en 4 días, en 4 días se va hasta los 8,50. Pánico, me ha hecho muchísima gracia eso de ver las carteras de la gente famosa, de la gente que invierte muchos miles de millones, cómo han cambiado, cómo han rotado, cómo han desinvertido,
cómo tiene más, digo, la información que tenemos de la gente famosa cuando vende, ¿eh? Cuando compra no tenemos ni idea, pero cuando vende, lo publican tan rápido que no veáis. Bueno, pues ese miedo al final ha tenido, pues se ha quedado prácticamente en nada. Muchas de las acciones ya han corregido hasta precios lógicos. Y bueno, pues el BBVA, pues ya veis, ha corregido bastante bien hasta la zona de la media de 50 y de 100 sesiones. Pero el peligro no ha pasado, ¿vale? Seguimos con una estructura bajista que nos da una situación de mucha debilidad para los nuevos en el canal, que seguramente no sabéis de qué estoy hablando, y es simplemente toda esta estructura alcista. No le hagáis caso a esto, que esto pues era del pasado, del Pleistoceno. Fijaros, estamos hablando de principio del 2023, donde, fijaros, el precio no tocaba la media de 200 sesiones, ¿vale? Esta línea azul oscura es la línea de 200 sesiones, media exponencial. Yo solo uso exponenciales. Y no llega a tocarla, excepto aquí, que la rozó, no llega a tocarla en ningún momento. Bueno, pues vienen las primeras malas noticias y la toca. Y vienen las segundas muy malas noticias y la atraviesa con fuerza. Eso es un punto claramente de debilidad. Muy, muy fuerte. Bueno, nos marca una sobreventa brutales. Estamos hablando de unas sobreventas que para poder tocar ese nivel de sobreventa en el MAC tendremos que irnos a diciembre del 2021. Fijaros de qué estamos hablando. Y bueno, pues por eso hay estos rebotes siguiendo este canal, ¿vale? Rebotes de gato muerto que nos pueden marcar un canal. Como nos levantemos dentro de unos días con una baja de tipos de interés, esto va a ser una escabechina para muchos bancos. Para muchos bancos. Por eso, oye, yo os animo a comprar bancos en los niveles bajos, pero cuando nos encontramos estos niveles, lógicamente, llevo avisando mucho tiempo. Hay que deshacer posiciones en los bancos porque esto no puede durar para siempre. Y ya estamos viendo las primeras puñaladas. Luego será una salida, pero vamos, brutal de capital de los bancos. Así que tener mucho, mucho cuidado. El que se la quiera jugar, que se la juegue. Pero desde el punto de vista, no merece para nada correr ese riesgo. O sea, es que no... ¿Qué vamos a ganar? Empezar a comprar en 8,50 para vender a 9,93, 1,40 € por acción, está muy bien, ¿eh? Pero corremos el riesgo de que mañana nos levantemos y haya un gap bajista que nos sitúe, por ejemplo, en 7 € por acción. Y entonces, por lo que hemos ganado en un par de impulsos, lo perdemos directamente en una sola mañana. Así que mucho, mucho cuidado con los bancos, que están muy feos. Uno de los síntomas de que la economía, entre comillas, que yo no soy ningún experto, ni muchísimo menos, no va bien, es que yo recuerde la bajada del precio del petróleo o de los carburantes en mitad de agosto, vamos, yo no lo recuerdo. No soy muy joven, porque no soy joven, pero yo no recuerdo que en verano los precios de la gasolina bajase 10 céntimos de golpe de una semana para otro en pleno agosto, en mitad del agosto. Ha sido alucinante. Una bajada del precio de los carburantes muy, muy potente. O sea, estamos hablando de 10 céntimos en plena recuperación de todas las personas que se han ido en la primera quincena de agosto, más la salida de la segunda quincena, que es menos gente, ¿no? Pero bueno, es una salida. Oye, pues no tiene mucha lógica que los precios del carburante se sitúen de media de uno... Yo es que he visto gasolineras por ahí que estaban en 1,40, 1,38 y ahora están en 1,25. O sea, es una pasada. Bueno, hablábamos de Repsol la semana pasada, donde las caídas, esta línea de tendencia que seguía, a colación de AMD, por ejemplo, donde, oye, es una línea de tendencia que parece mentira, pero lleva así casi 2 años con ella. Un año y 8 meses, más o menos. Oye, y no la ha respetado. Cuando me iba de vacaciones decía, hostias, es la primera vez que no respeta esta línea de tendencia en año y medio. Peligro. Bueno, pues cuando pierdes esa línea de tendencia, digo, bueno, pues el siguiente nivel a respetar tiene que ser este. Este sí que sí, 12,58. No lo puede perder bajo ningún motivo. Oye, pues se desploma y lo pierde. Oye, y los resultados, que ya lo analizamos para miembros del canal, tampoco son ninguna tragedia, que perdía, bueno, dejaba de ingresar un 5%, pero ganaba un 22% más por acción, una sorpresa bastante positiva, donde el precio del gas le ha hecho mucha pupa porque el precio del gas está tirado por los suelos. Pero bueno, el precio del petróleo, en teoría, pues iba estaba manteniendo bastante bien. Oye, pues no lo ha respetado. Han corregido muy bien por una sobreventa. Fijaros qué sobreventa tan brutal, donde no la veíamos desde aquí. Más o menos julio, el verano del 2022.
desde verano del 2022, hace 2 añitos. Y la ha respetado bastante bien. Ha sido un rebote de gato muerto muy potente y a partir de aquí vete tú a saber lo que puede pasar. Pero bueno, estamos hablando de precios de Repsol que con estos resultados, pues oye, cotizar a 14, 14,50, 15 euros por acción no estaría nada mal. No estaría nada mal para Repsol. Pero esto de aquí es muy llamativo. Muy llamativo. Y esto, oye, pues al que está acostumbrado a ver estas cosillas con el paso de la historia, porque claro, el que ha estado en la crisis del 2008 la conoce, la que estuvo en la crisis del 2015 la conoce, y la que estuvo en la pandemia la conoce de sobra. Entonces claro, toda la gente que viene nueva ahora, pues eso no lo ha conocido, ni sabe cómo se comportaba Repsol en aquella época. Y bueno, pues esto es el primer preludio de una bajada de Repsol hasta los infiernos. Si además tenemos una parada de economía, bueno, pues está prácticamente ya asegurado una bajada potente. ¿Hasta qué precio? Ni idea. Pueden ser los 8 euros, los 7, los 6, los 4, los 5. Muchísimo juego, hay muchísimo juego. Lo que está claro que si baja hasta esos precios, Repsol estaría regalada, muy regalada. Lo que hay que tener en cuenta ahora es que esta estructura de aquí es el preludio de un rebote de gato muerto, ¿vale? Esto de aquí es un rebote de gato muerto minúsculo, donde prácticamente el precio ha ido a buscar la media de 20 sesiones porque había muchísima separación, donde ahora lo que puede hacer es un throwback a los 12.57, 12.58 y después ¡bum! Rebote de gato muerto que nos puede llevar, por ejemplo, me lo invento, hasta los 13,70, por ejemplo, que está en la media de 200 sesiones. Hasta ahí. Pero si se queda ahí y vuelve a bajar, entonces apaga y vámonos. ¿Y de dónde saco yo todos estos datos? Porque yo hablo mucho y luego no muestro nada. Bueno, pues simplemente te pones el gráfico mensual, que por cierto lo he hecho 1.000.000 de veces y mucha gente no me cree. Pero tú pones el gráfico mensual y te lo dice la historia. Tú te vienes aquí y dices, anda, mira, ¿esto qué es? Pues es un gráfico que se repite, ¿no? Fijaros, 2008, 2012, 2016, 2020. Bueno, pues ahora estamos en el 2024. ¿Y a qué me refiero con los rebotes de gato muerto? Bueno, pues los primeros síntomas de que algo va mal en la economía es una bajada muy potente de Repsol con un rebote, estamos en mensual, cada vez es un mes, con un rebote muy potente que nos lleva a niveles anteriores y luego es el preludio a una caída muy fuerte. Aquí tenemos 2011, caída fuerte, rebote de gato muerto, caída fortísima. 2015, caída fuerte, rebote de gato muerto, caída fortísima. 2018-2019, caída fuerte, fijaros que estábamos cotizando. Ten en cuenta que todo esto es el ajuste por dividendo, Caída muy fuerte, pasamos de unos 12 euros y medio hasta aquí, hasta los 9 y pico. Rebote, nos llevaría hasta la zona de los 12 y poco, 12-20, y luego caída potentísima. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues esto es el preludio de una caída bastante potente, que nos podría llevar incluso hasta los 12 euros por acción o incluso 11 euros por acción. Rebote de gato muerto para volver a la zona de los 14, que eso nadie sabe dónde va a parar, y luego se desinfla la acción. ¿Dónde podríamos pensar que podría estar situado un precio óptimo de compra para esta empresa? Bueno, entonces tendríamos que deshacer las posiciones, no, quitar el ajuste por dividendo y ver un poquito más o menos la historia de Repsol. Y como vemos, la historia de Repsol, para que lleva mucho tiempo en bolsa, no es ninguna alegría. No es ninguna alegría, ¿vale? Ha entregado mucho dividendo por el camino y estupendo, pero podíamos haber comprado Repsol a 28 euros por acción, allá por el 2007. Sí, me ha entregado mucho dividendo por el camino. Digo, ya, pero 28 euros por acción y a lo máximo que me ha llegado este año ha sido a 16. ¿Vale? Que seguramente, oye, con el paso del tiempo recupero. Perfecto. Y si he promediado, mucho mejor. Pero lo que estamos viendo aquí es una acción que cada vez cae con más profundidad, ¿vale? Habría que descartar esto del 2020, porque esto fue una pasada, donde te pagaban directamente por llevarte el combustible a tu casa. Pero bueno, podemos ver una cierta línea de tendencia donde la siguiente caída podría estar por estos niveles, en torno a 6, 7, 5 euros por acción, más o menos, ¿vale? Pero no será mañana, será dentro de unos cuantos meses, Pero bueno, que ya ves que están dando los primeros estertores Repsol.
Y eso me hace pensar si estamos ante las puertas de una caída muy potente en todas las bolsas del planeta. Así que cuidadín, por favor. Y quizás una de las empresas más perjudicadas durante estas 2 semanas debido a los problemillas que estábamos viendo en Estados Unidos ha sido IAG. Mira que hemos comentado los resultados de IAG, que hemos dicho, oye, que está creciendo los viajes, sobre todo los viajes internacionales, en torno a un 7% trimestral, y los expertos dicen que podría llegar hasta un 24% de crecimiento de viajes al año, en este año 2024, que hay mucho interés. Oye, dicho y hecho, se ha cumplido. En el primer trimestre veíamos un crecimiento del 7%, en este trimestre algo bastante semejante. Y aún encima obtienen unos resultados que son fantásticos y maravillosos. Así que, ¿qué podemos esperar de IAG? Bueno, pues lo más normal era que hubiese atacado la triangulación en la parte superior, 2,10 €, para luego atacar la zona de los 2,16, para luego atacar la zona de los 2,30. Y nos pilla por el camino la puñetera noticia de Estados Unidos. Bueno, pues pierde la triangulación por la parte de abajo, falsete, como fue la otra vez, falsete, para luego volver otra vez a la triangulación. Y por lo menos ahora, oye, pues después de entrar otra vez dentro de la triangulación, ya estamos a la mitad de esa triangulación en 2,02 €. Paciencia con IAG. Toca esperar un poquito más. Me hubiese gustado que este falsete se hubiese resuelto como se resolvió el día anterior, durmiendo encima, dentro de la triangulación. Perdonad por si no lo veis con el móvil. Falsete, como hablábamos en aquel momento, ¿os acordáis que decíamos, oye, que lo más normal es que rompa, si los resultados van a ser muy buenos, que rompa por la parte inferior para robar todas las carteras que puedan, para luego volver a meterte dentro y atacar la parte superior? Bueno, pues no ha podido ser por las noticias malas que nos vienen de fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Al final ha respondido muy bien, ha mantenido el tipo, se ha metido dentro otra vez de la triangulación, ha estrechado muchísimo las medias y ahora está atacando la mitad de la parte de la mitad de la triangulación. Con lo cual, no se ha roto gran cosa. No se ha roto gran cosa. Simplemente que ahora mismo tendríamos que estar aquí, como mínimo aquí, en 2,10 €, y nos encontramos aquí, en 2 €. Bueno, pues vamos a darle un par de semanas más a ver qué es lo que sucede. Tendría que atacar esta zona, 2,09, ¿vale? 2,10, por tampoco ser muy exquisitos. Si ataca y rompe, por los 2,16. Y ya veremos, de aquí a allá todavía queda muchísimo tiempo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré subir mañana uno solo para miembros del canal, que estará en abierto a las 24 horas. Así que pasar buena tarde y ser buenos. Chao.